Hola a todos, mi nombre es Samuel Muñoz y el día de hoy pues vamos a ver como la introducción a Docker. Pues supongo que vamos a hacer como una lista de videos, de modo que pues cualquier persona que quiera ver estos videos pueda como aprender pues un poco más sobre qué es Docker, para qué es útil y pues más adelante ir viendo algunas cositas más. Pues estos videos no están pensados como para que salgan siendo expertos de aquí, sino una manera en la que yo utilizo Docker y cómo lo utilizo y de manera que pues ustedes puedan entender, puedan mejorar y pues ahí sí que puedan como adaptarse un poquito a lo que vamos a ir viendo o haciendo o a lo largo de la carrera o de su vida profesional. Quizás a alguien le sirve, no sé. La verdad que, pues, estos videos es cómo yo utilizo Docker y cómo eh, yo he aprendido a hacerlo, por así decirlo. No es objetivo de que salgan siendo profesionales y expertos en Docker, pero pues si hay más de alguien le sirve y tal, pues perfecto. Como les decía, no pienso que esto sea como al final del cabo, cómo hacerlo de una manera metódica o algo así, sino lo vamos a ir haciendo como la manera en la que yo suelo trabajar y pues que es una forma bastante sencilla, pero que a mi parecer es muy útil y muy práctica y pues van a ver que al final del cabo ustedes van a entender, van a mejorar y van a aprender más de alguna cosita más y pues seguramente les es útil si lo ponen en práctica. Entonces, vamos a empezar. Para eso, pues vamos a hablar sobre qué es Docker. Tal vez hoy vamos a ver como la introducción, qué es Docker, para qué nos es útil y quizás hablamos un poquito sobre la instalación. Pero pues al ser la instalación un proceso como dependiendo de cada sistema, pues quizás se los dejo un poquito más a ustedes. Pero les voy a dar aquí algunas recomendaciones. Bien, ¿qué es Docker? Docker es esta plataforma que nos permite como gestionar contenedores. Con gestionar, pues me refiero a poder crearlos, a poder subirlos, de hecho, subirlos como a un repositorio que en sí se llaman registries, em, eliminarlos, pararlos, crearlos, ¿verdad? Entonces, eso es Docker, pero ¿qué son contenedores? Ahora hablemos de los contenedores. Bueno, los contenedores, o bueno, para eso vamos para antes de hablar de los contenedores, vamos a hablar de las máquinas virtuales. Todos hemos trabajado quizás con máquinas virtuales y si no han trabajado con máquinas virtuales, pues es un concepto bastante simple de entender y muy, muy útil. Una máquina virtual es como crear una computadora dentro de nuestra computadora. Eso es una máquina virtual. De ahí que es una máquina y virtual, ¿verdad? Pero una máquina virtual pues sirve para mucho, para muchas cosas. Una máquina virtual pues puede servir para probar cosas, puede servir para correr programas específicos, aislados. Si no queremos correrlo en nuestra máquina principal, correrlo en una máquina virtual, de modo que pues pueda estar aislado nuestra máquina principal y que si pasa algo pues no ocurra en mi máquina, no ocurra en mi máquina principal, sino en la máquina virtual. Al final del cabo, las máquinas virtuales pueden crearse, pueden revertirse en ciertos casos, pueden eliminarse de manera rápida y sencilla. Entonces, una máquina virtual, pues, sirve de mucho. Quizás el gran pego que tienen las máquinas virtuales es de que consumen bastantes recursos porque necesitan cierta cantidad de memoria RAM dependiendo de qué sistema le vayamos a colocar, ¿sí? Normalmente se virtualizan máquinas de tipo Linux, ¿verdad? Que quizás en nuestra carrera, para los que estén viendo de ingeniería en sistemas, pues supongo que solemos como virtualizar Linux porque pues trabajamos más con Windows, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, em, ese es el problema de las máquinas virtuales, que necesitan componentes un poquito más avanzados, o sea, más potencia. Necesitamos un procesador ahí medio decente, quizás no un última generación, pero conforme vayamos teniendo uno mejor, pues es mejor la virtualización. Memoria RAM, que como les dije, dependiendo del sistema, pues pueda que consuma más o menos. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Ah, y espacio. Espacio es algo que también se suele necesitar, que si bien
a veces solo creamos máquinas virtuales, por ejemplo, temporales, que necesitamos, por ejemplo, solo para probar una cosita, le ponemos 30 gigabytes. Pero son 30 gigabytes que normalmente pues se apartan para la máquina virtual. Existen otras metodologías que no vamos a entrar a detalle, pero que, por ejemplo, solo consumen conforme vayan ocupándose las máquinas virtuales, ¿verdad? Esos 30, por ejemplo, si solo utilizo 10, pues solo 10 se utilizan reales en mi sistema. Y así se va subiendo, ¿verdad? Pero en resumen, pues una máquina virtual es una computadora dentro de una computadora real. Sirve mucho, como les decía, pero esto nos da paso a qué son los contenedores. Bien, los contenedores es un concepto bien interesante. Un contenedor es como que si fuera una máquina virtual, pero a pequeña escala, a pequeña, de una forma más diminuta. Véanlo así, es como que si ustedes crearan una máquina virtual, un contenedor es como si ustedes crearan una máquina virtual, pero que tenga solo lo necesario y solo lo que ustedes necesitan, de modo que pues ustedes puedan distribuirlo, puedan manejarlo, puedan adaptarlo, puedan modificarlo, puedan eliminarlo y puedan hacer de todo con un contenedor. Em, por qué este tema de los contenedores es como como tan útil hoy en día? Eso lo vamos a ver después. Pero el tema de los contenedores es que son muy livianos, son bastante más livianos que una máquina virtual y funcionan muy similar. Tienen aspectos totalmente distintos o tienen visiones completamente distintas, perdón, pero el objetivo es muy similar, es poder correr cierto programa, cierto código, cierta aplicación de forma aislada con los componentes necesarios y requeridos para que funcione y que pues pueda ser de una manera como mucho más portable y segura también, que también lo vamos a ver en un ratito. Entonces, eso es un contenedor, es como una pequeña máquina virtual, pero de forma que pues necesitan solo lo necesario y que es mucho más liviana que una máquina virtual, ¿verdad? Eso es un contenedor. Aquí encontré esta imagen que pues tiene como algunas diferencias, ¿verdad? De qué son los contenedores y la diferencia con las máquinas virtuales. Y pues del lado izquierdo están las máquinas virtuales y por ejemplo está el software permite emular el funcionamiento de un ordenador dentro de otro ordenador, lo que les comentaba, una computadora dentro de una computadora, pero al ser esto como crear una computadora, literal, crear otro sistema a partir de un sistema host pues es mucho más pesado, ¿sí? Y pues sí, ahí cabal lo que hablábamos, el usuario debe configurar el procesador, RAM y disco duro. Eso es como lo más principal y eso es lo que más se consume en las máquinas virtuales. Emular desde cero, sistemas como Windows, Mac, Linux y Android. Esto también es una característica muy potente de las máquinas virtuales que permiten emular varios sistemas, no solo uno. Normalmente se utiliza mucho para emular Linux, por ejemplo, pero o virtualizar Linux, pero pues no siempre es el caso, ¿verdad? Se puede virtualizar Windows, que no, a veces se utiliza para Windows Server, por ejemplo, o Mac OS, que pues dependiendo de qué situaciones puede ser requerido. Y como dice acá, configuración, requieren de gran configuración y rendimiento. De configuración quizás no tanto, porque está como alternativas como VirtualBox, que supongo que es como la más conocida, y pues funciona como casi que plug and play, ¿verdad? O sea, es muy útil, muy fácil y muy, muy útil para nuevos usuarios. Quizás no es la mejor opción en torno a máquinas virtuales o a virtualizadores, pero pues funciona muy bien. Y como dice acá, requieren de gran rendimiento, lo que les mencionaba, ¿verdad? Todo va a depender de si cuánta RAM le ponen o de cuánto es su procesador y todo eso, ¿verdad? Esas características sí influyen en una máquina virtual. Y del otro lado tenemos los contenedores. Empaquetan el software incluido de librerías que actúan como un entorno aislado del sistema operativo, lo que les mencionaba. Es como crear una máquina virtual aislada en la que ustedes pueden empaquetar todo lo que necesitan. Meter ahí librerías, meter paquetes, todo lo necesario. Trabaja directamente sobre el kernel. Esta es una
parte muy interesante porque y vamos a hablar un poquito de arquitectura acá. No soy experto en arquitectura, entonces quizás pueda fallar aquí un poquito, pero em, los contenedores, al menos con Docker y creo que también Podman, que es estos que están acá, estas focas creo que son. Podman también es otra alternativa de Docker, que si bien no la vamos a tocar ahí, ahí está y es muy útil y creo que en rendimiento es un poquito mejor que Docker y tiene características un poquito más pensadas para seguridad. La verdad que está muy bien, pero al final del día Docker es un poquito más utilizado actualmente, quizás tiene más cuota de mercado y se utiliza mucho más. Funcionan bien similar y de hecho la migración de Docker a Podman es sencilla, es muy parecido. Pero entonces ahí yo les dejo ahí que elijan cuál ustedes quieren. Yo les voy a utilizar Docker porque es lo que eh, solemos utilizar más. Pero lo que les mencionaba, Docker funciona a través del kernel. Los contenedores de Docker funcionan con el kernel. Específicamente con un kernel de Linux, lo que significa que están pensadas un poquito para trabajar con sistemas GNU Linux. ¿Qué significa esto y por qué lo podemos ejecutar, por ejemplo, en Windows? Docker también funciona en Windows. Lo que sucede con Docker en Windows es que lo que hace Docker es crear una máquina virtual, que es lo que se conoce como WSL. Y si ustedes tienen instalado, por ejemplo, Docker en su Windows, ustedes van a ver que aparece WSL, que técnicamente es una máquina virtual corriendo en su computadora y que cuando necesita Docker, pues utiliza el kernel de esa máquina virtual. Esto hace que pues funcione bastante bien, es una solución bastante buena para Windows. Al ser un kernel, el de Windows, pues diferente, pues no funcionaría directamente. Creo que hay alguna alternativa para que trabaje directamente con el kernel de Windows, pero no estoy seguro. Pero lo que se suele hacer en la gran mayoría de casos es utilizar lo de WSL, que es la máquina virtual. Entonces, lo que les mencionaba era de que funciona bastante bien y no sé, no sé si hay una comparativa de rendimiento entre contenedores de Windows y Linux. Al final del día, si utilizan WSL, también utilizan Windows, que diga Linux en Windows. Pero a mi parecer, y lo más lógico, a mí me gusta trabajarlo así, y es de trabajarlo directamente con un sistema Linux. Entonces yo suelo trabajar Docker con Linux porque se me hace mucho más simple, mucho más sencillo. La instalación es rapidísima, no tengo que configurar mayor cosa y listo. La verdad que no tengo mayor problemas. Sí, entonces eso por esa parte. Em, Ahora pasemos al otro punto. No es necesario emular ningún sistema operativo porque trae todo lo necesario para ser ejecutado. Un contenedor está pensado para que traiga lo que es necesario y nada más. Por lo que no es necesario como instalar un sistema, como lo hacemos con las máquinas virtuales, ¿verdad? Sino que el contenedor ya trae lo que necesitamos y pues sobre eso vamos a traer ese código y lo vamos a adaptar, por así decirlo. Podemos mejorar las imágenes, podemos agregarles cosas, podemos instalar cosas. Hace que la imagen sea muy modular y le podemos agregar, quitar y poner, ¿sí? Requiere menos uso de recursos. Lo que también les mencionaba era de que los contenedores, al ser una manera más disminuida de una máquina virtual o de un espacio aislado, trabajan con mucho menos recursos y podemos mantener, por ejemplo, yo no sé cuántos contenedores he tenido en un mismo punto y pues depende también qué tipo de imágenes sean, pero yo estoy seguro que dependiendo de la RAM y el procesador se podrían tener fácilmente 10 contenedores así medio, sí, medio pesados, por así decirlo, ¿sí? Entonces, y una máquina virtual pues sí se requiere de bastantes cosas, ¿verdad? No se puede decir que voy a tener tres máquinas virtuales encendidas porque pues también se va a saturar mi computadora. Y pues eso es como las características de Docker. Ahora pasemos a ver para qué es útil o para qué nos sería útil Docker. Bien, Docker nos sería bien útil para un montón de aspectos. Vamos a hablar algunos, pero vamos a hablar.
el despliegue, vamos a hablar sobre el despliegue. El despliegue, pues es cuando, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro código listo y lo que necesitamos es pasarlo a un servidor. ¿Por qué Docker nos ayudaría en el despliegue? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos en Docker, todo lo que trabajemos en Docker, pues sabemos y tenemos la certeza de que va a funcionar en cualquier otra máquina. Docker está pensado para ser como duplicable o sí, o no sé, distribuible, ¿sí? De modo que nuestro código, si funciona aquí en mi máquina con Docker, sé que va a funcionar en el servidor, sé que va a funcionar en la compu de mi amigo, sé que va a funcionar el día de la prueba. Supongo que a más de algunos les ha pasado como de, pero sí me funcionaba antes. Bien, esto se arregla con Docker, literal. ¿Por qué? Porque sabemos que si funciona ya una vez con Docker y ya no le movemos más, porque puede que sea un error humano también. Si ya funciona bien en Docker, pues ya no hay por qué ya no funcione, ¿sí? Porque al final, como les decía, Docker replica la misma configuración, replica el mismo código que tengamos, replica los mismos pasos, de modo que sea igual para todos y todas partes donde vayamos. Entonces, em, esa es como una característica también. La parte del despliegue. La parte del despliegue tiene que ver con que a nosotros al momento de desplegar, por ejemplo, imagínense que hacemos una API con Node y Express, ¿sí? Y pues necesitamos como desplegar esta API. Bien, si creamos, por ejemplo, una máquina virtual en AWS, por ejemplo, utilizamos un servidor ya propio, ¿qué tendríamos que hacer? Instalar todas las dependencias de Node, las librerías del Node o de la API y descargar todo lo necesario, y actualizar el sistema, repositorios, todos esos pasos, ¿sí? Que si bien no son pasos tan complicados, puede que sea un poquito largo, porque pues las versiones a veces pueden traer más cosas, más cambios, etcétera. Entonces, el Docker nos ayuda en el despliegue porque viene todo junto, viene todo preparado, son imágenes livianas y lo único que tendríamos que tener listo es Docker. Descargamos la imagen de Docker y la podemos empezar a correr. De modo que es mucho más simple, es mucho más práctico, no tenemos que instalar nada porque eso ya se carga con la imagen de Docker. Las librerías, por ejemplo, pues ya vienen en el contenedor o vienen preparadas en el contenedor y pues no tendríamos que instalar más que solo Docker, ¿verdad? Entonces, es una gran ventaja. La otra ventaja también es la seguridad, porque imagínense que ustedes tienen igual su API y la tienen montada directamente en su servidor. Bien, y si ustedes no tienen, por ejemplo, precaución a la hora por ejemplo, manejar rutas, por ejemplo, o, o sanitización de ciertos parámetros de la API o de los tokens, etcétera, puede que alguien ¿cómo se llama? Logre como hacer control o pasar, vulnerar la API y tomar control del servidor, ir escalando privilegios hasta tener como privilegios de root o superusuario, ¿verdad? Y pues esto ya sería como algo muy peligroso, o sea, técnicamente ya es lo más crítico que podemos tener, ¿verdad? Que alguien entre a nuestra computadora y tenga todos los permisos posibles. Entonces, ¿por qué Docker ayudaría en seguridad? Porque al ser Docker un entorno aislado, eh, pues si vulnera, por ejemplo, nuestro contenedor, no hay forma de que escape del contenedor, a menos que nosotros lo configuramos mal también. Eh, pero si todo está bien configurado, no hay forma de que escape de nuestro contenedor a nuestra máquina real, ¿sí? Entonces, eso hace de que exista un paso más para los atacantes para poder entrar al servidor, por ejemplo. Entonces, esto es un punto bien claro, bien clave al utilizar Docker porque pues ayuda un montón en el tema de seguridad. Y el otro punto que les había dicho que era lo de que pues, es replicable, ¿verdad? Y que si funciona acá, funciona en todos lados. Sí, punto, se acabó. Y pues esas son como las tres características que tiene Docker. Tienen quizás un poco más, o sea, o hay más seguramente, pero esas son las que se me vienen a la cabeza y son como las más como críticas, por así decirlo, son las mejores. Entonces, en estos videos pues vamos a tratar de ver lo que es Docker, vamos a estar viendo
la creación de contenedores, eliminación y todo el tema. ¿Sí? Entonces, por último, yo creo que no vamos a ver la instalación. No vamos a hacer la instalación porque va a depender de cada sistema. Está para Windows. Si ustedes utilizan Windows, pues solo lo descargan, lo instalan y les va a crear algo que se llama Docker Desktop. Es esto de acá. Y ya va a funcionar. Eso sí, para que funcionen sus contenedores tienen que tener abierto el Docker Desktop. ¿Sí? Entonces abran el Docker Desktop y vean que esté ejecutándose. Si no pueden, si fallan algo, mírense una guía. em, y pues pueden colocar ahí en los comentarios si tienen algún problema. Por el momento, creo que eso va a ser todo. Bueno, si utilizan Linux también, pues está como muy simple. Aquí está el proceso de instalación también. Ubuntu, Fedora, Debian. Y para los que utilicen Linux, hay unos pasos que les recomiendo también, que son estos 5 pasos, 4 pasos. Les recomiendo que los hagan para que no necesiten estar colocando sudo a la hora de correr un contenedor. Entonces, para los que utilicen Windows, pues creo que no necesitan configurar esto. Esto no se hace en Windows, creo. Y, y pues ya solo lo instalan, ven que funcione y ya. Entonces, eso es todo por este video. Espero no se haya hecho muy grande o muy largo. Y en los próximos videos vamos a estar viendo ya un poquito más acerca de Docker y ya vamos a trabajar con la herramienta. Gracias por todo y bye bye.